Hola, muy buenas a todos. En este video vamos a ver lo que es la ayudantía 6 del ramo de Introducción Desarrollo Web Móvil para la parte de backend. En este caso, lo que vamos a ver en esta ayudantía va a ser lo que es todo el proceso de order, o sea, más bien digo, el proceso de compra, el cual vamos a ver la creación de la orden, vamos a ver también lo que es la obtención o la obtención del detalle de una orden y vamos a obtener también la lista de órdenes creadas para un usuario. En este caso vamos primero a empezar viendo el código y vamos a empezar viendo lo que son los modelos que vamos a utilizar. Y aquí tenemos los modelos. En primera instancia vamos a utilizar este modelo de order, que en sí representa como una compra o la orden en sí que se genera al comprar, eh, al comprar en lo que va a ser nuestro sistema web. Y aquí registramos todos los datos del usuario, registramos la fecha en que se realizó la transacción, el precio total y también registramos los ítems que estaban en el carrito de compra al momento de realizar esta compra. Otra cosa a destacar es que en este caso vamos a simular este proceso de compra porque claramente no vamos a implementarlo de forma real, simplemente vamos a generar una boleta que en sí va a representar la compra, pero claramente no va a ser una transacción monetaria ni nada de eso. Entonces, a partir del carrito vamos a poder crear esta orden. Y esta orden en sí va a tener obviamente el ID, va a tener un código para identificarla con mayor precisión, va a tener una fecha de transacción, como ya la dije, que va a estar seteada de forma automática con el data time, el tiempo actual en UTC. También vamos a tener el precio total de lo que representó la compra en total. También vamos a tener la referencia al usuario que compró en nuestra página web. También vamos a tener los ítems que tiene esta orden, los productos que compró y la cantidad y todo eso. Y aquí tenemos lo que son los order items, que en sí va a tener la ID, la cantidad y vamos a tener registrados aquí ¿cómo decirlo? De forma así de atributo y no vamos a tener en sí el modelo del producto como lo teníamos en el car item. ¿Por qué no vamos a tener el modelo del producto y vamos a tener sus datos así ya registrados como atributos en el order item? Pues porque queremos que se haga un registro de todos los datos del producto y además tenemos que considerar que estos datos del producto pueden ir cambiando, el precio puede ir cambiando, el nombre puede ir cambiando, la descripción puede ir cambiando. Así que lo más óptimo es registrar el dato que tenía ese producto al momento de realizar la compra. Por eso mismo tenemos aquí el name at moment, la descripción at moment, el unit price at moment y el image URL at moment. Obviamente todos estos datos provienen del producto, del ítem del producto. También vamos a tener el subtotal price que representa básicamente la cantidad que está, la cantidad del ítem por el precio del producto. Y esto nos da el subtotal price. También vamos a tener la referencia, obviamente, a el order, que en donde se establece la relación con el order, que dice que un pedido puede tener muchos order items en este caso. Y bueno, ya visto esta parte, vamos a ver ahora ya, vamos a pasar al controller. Para ello vamos a ir a la capa de API, a la parte de controllers, order controller. Y bueno, aquí como siempre lo que hacemos es registrar esta clase como un API controller, agregué la ruta, primero ponemos API, después el nombre del controller que sería order. Y aquí heredamos de controller base para que .NET reconozca como esta clase, como una clase de controller, esta clase que vamos a crear. Llamamos a lo que es nuestro servicio de order, a la interfaz en este caso, y la registramos en el constructor del controlador. Después lo que vamos a hacer, bueno, vamos a empezar con el primer flujo que va a ser create order, que va a ser la creación de esta orden, de este pedido. Y en primera instancia pues va a tener el método de HTTP POST
vamos a tener que este método únicamente es válido para usuarios autorizados con el rol de customer. Y bueno, esto es porque para hacer una compra el usuario debe estar autenticado, no puede estar, no puede hacer una compra de forma anónima, por así decirlo. Por eso mismo aquí tenemos esto de authorize y únicamente vamos a estar permitiendo que los usuarios con el rol de customer hagan una compra o registren una boleta en sí. Bueno, para esta función de create order vamos a necesitar el user ID porque pues necesitamos encontrar lo que es el carrito al cual pertenece el carrito al cual tiene este user ID. ¿Qué carrito tiene? Para ello vamos a llamar a esta función de getUserID. Como ya le hicimos en la ayudantía pasada, aquí tenemos la función. Es la misma que teníamos en la parte de Car Controller, solo que la copiamos acá en el Order Controller porque como ven es una función privada, por lo que bueno, o la copiamos acá para poder utilizarla. Y lo que hace es básicamente obtener el user ID desde el token del usuario. Y bueno, ese user ID se lo vamos a pasar a esta función de create order async, que en sí va a contener toda la lógica. Y esta función pues obviamente va a estar en el order service. Y bueno, esta función nos va a retornar un string, como pueden ver acá, nos retorna un string y ese string en sí va a ser el ID de la orden creada. Y bueno, si todo resultó de forma exitosa, vamos a retornar este string mediante una generic spawn. Vamos a asignar el tipo de dato como de string y le pasamos aquí el ID y le mandamos un mensaje. Ahora vamos a ver el flujo de esto, o más bien la lógica de esta create order en lo que es la parte de application, la parte de service. Primero vamos a ver la interfaz, cómo está definida esta función en el iOrder service. Y como pueden ver aquí tenemos esta función que es create order async. Básicamente recibe el user ID y devuelve el ID de la orden creada. Entonces vamos a ver su implementación ahora sí. Vamos a ir a Order Service. Como ya saben, el Order Service hereda de la interfaz que definimos anteriormente. También vamos a necesitar el Order Repository para hacer los llamados a la base de datos que estén relacionados con el modelo de order y el modelo de order item. También vamos a utilizar este repositorio del carrito y el repositorio del producto. Y esto lo pasamos en el constructor para registrarlo. Bueno, ahora bien, pasando a la lógica del create order async, lo que vamos a hacer primero es vamos a verificar si existe un carrito para el usuario que quiere realizar esta compra, ya que si no existe un carrito vamos a pasar una excepción que no se encontró un carrito para el usuario. Y lo vamos a hacer, ¿cómo vamos a buscar el carrito? Pues con el método que utilizamos en la ayudantía pasada, que era este método del car repository, en donde buscamos un carrito a través del user ID del usuario. Entonces le pasamos, utilizamos este método de getByUserIdAsync, le pasamos el user ID de nuestro usuario y nos va a retornar el carrito o nulo. En caso de que nos retorne nulo, pues le mandamos esta excepción. En caso de que sí tengamos el carrito y haya pasado esa excepción, pues vamos a validar primeramente que el carrito no esté vacío, ya que si está vacío no tiene lógica en sí, no tiene sentido que hagamos la compra si no hay nada que puedes comprar en sí. Y para ello vamos a verificar que la variable de car items del carrito, bueno, vamos a contar en sí cuántos car items tiene. Y en caso de que tenga 0, pues mandamos la excepción y decimos que no se puede crear una orden con un carrito vacío. Y después vamos a proceder ya a generar el código de lo que va a ser nuestra orden. Para ello vamos a utilizar esta función de generate order code async que está más abajo, se la voy a mostrar. Generate order code async, que básicamente nos va a retornar lo que es el código creado. Para ello inicializamos el código como string y vamos a realizar esta función de do while, que básicamente lo que hace es en esta parte de do va a ejecutar esta operación que
lo que hace es generar un código único para la orden, y este código lo vamos a generar con un timestamp, que es como la fecha actual en cual estamos realizando esta operación. Lo vamos a obtener de DataTime, de la parte de UTC-Now, y lo vamos a pasar a string en este formato de año, mes, día, hora, minuto y segundo. Obtenemos este timestamp que se supone que es único, ya que el tiempo no se repite en sí. Y también vamos a generar lo que es un número random del 100 a 999. Y a partir de eso vamos a crear el código. Primeramente le vamos a poner este identificador de ORD, que representa una orden en sí. Le vamos a concatenar el timestamp y después la parte de random. Y así podemos generar nuestro código único para nuestra orden que va a ser creada. Y bueno, y antes de crear o de enviar este código al usuario, lo que vamos a hacer es verificar si el código generado no está ya en la base de datos. Para ello, para ello vamos a buscar este código que creamos en lo que es la base de datos. Vamos a buscar que no exista una orden ya creada con este código. Para ello le pasamos el código a esta función de existByteCodeAsync y vamos a buscar que no exista lo que es un orden con este código. En caso de que sí exista, pues esto no va a retornar true, y si esto es true, se va a volver a generar un código, ya que si while es igual a true, pues se va a volver a generar este código. Esto, bueno, se va a ir generando mientras esto sea true, o sea, mientras ya exista un código, ya exista una orden con el código generado, pues se va a generar otro hasta que finalmente el código generado sea 100% único. Esto es básicamente una validación para garantizar que el código sea único. Y bueno, vamos a ver cómo es que hacemos esa verificación del código en nuestro repositorio. Primero vamos a ver en la interfaz de iOrderRepository. Como pueden ver, aquí tenemos la función existByteCodeAsync, que básicamente le pasamos el código y retornamos un booleano. Y ahora vamos a ver la implementación en el order repository. Y primeramente vamos a ver cómo se compone este order repository, que es básicamente como tiene la misma estructura que los anteriores repositorios. Primero heredamos la interfaz, inicializamos la variable de data context, que nos va a permitir acceder a la base de datos, al contexto de la base de datos, y la pasamos al constructor del repositorio. Y ahora sí vemos lo que es la función de existByteCodeAsync, que lo que hace es básicamente buscar en la tabla de orders si existe algún order con este código. En caso de que sí exista, pues nos va a retornar true, y en caso de que no, nos va a retornar false. Básicamente es un llamado simple y sencillo. Y ahora vamos a ir de nuevo a la lógica donde nos encontramos del order service. Y finalmente eso es lo que hace el generate order code async. Vamos a seguir con la función de la lógica del create order async, que aquí estamos. Entonces generamos el código y después vamos a hacer lo que es el mapeo del carrito hacia una orden. Vamos a tomar el carrito como referencia porque esos son los productos que el usuario quiere comprar en sí, y ese carrito lo vamos a mapear a una orden. Para ello nos vamos a ayudar de Mapster y vamos a utilizar esta función de .adapt y vamos a pasar el carrito a una orden, y aquí registramos la orden mapeada. Y pues bueno, después de mapear la orden en sí, vamos a setear lo que es el código después, ya que el carrito obviamente no tiene el código generado, entonces se lo vamos a setear después. Y también le vamos a setear el user ID después de mapear el carrito hacia una orden. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es el mapeo del carrito hacia la orden. Para ello nos vamos a ir a la parte de mappers. Y obviamente también tienen que crear una nueva clase de order mapper, que está acá, y esa clase también tienen que registrarla en la parte de mapper extension, que como pueden ver aquí está el registro de esa clase. Está var order mapper, service provider, get service, y le pasamos la clase de order mapper que creamos.
Es la misma configuración que con los otros clases de mappers. Y como bien ya les he explicado, en el program también tienen que registrar esta clase, esta clase de mapper. Builder Service, añadimos la clase de Order Mapper. Obviamente también tienen que registrar el controller bueno, el controller no, sino el servicio y el repositorio. Como pueden ver acá, aquí está registrado el servicio y el repositorio del order. Y bueno, ahora seguimos con la lógica del mapper. Estamos acá en Order Mapper. Y esta es la clase para mapear de todos los mapeos que van a hacer del order y del order item. Y bueno, lo que vamos a hacer primero es establecer esta variable privada o atributos privados que va a ser la configuración para acceder al app settings. Vamos a también acceder, vamos a crear un atributo de default image URL y vamos a setear este time zone info que nos va a permitir pasar de una hora UTC a una hora local en sí. Entonces también le vamos a pasar este atributo y lo vamos a setear en el constructor del order mapper. Aquí, bueno, aquí seteamos el default image URL como ya lo hemos hecho antes. Llamamos a ese valor. Y también seteamos esta parte de time zone info que vamos a llamar como la configuración local en donde nos encontramos, que sería como esta hora actual. Bueno, le pasamos eso y aquí vamos a configurar los mapeos que vamos a hacer. Vamos a hacer dos tipos de mapeo, uno para el order ítem y uno para el order. Bueno, empezando para el order, que va a ser de un carrito hacia una orden. Como se puede ver, aquí está el mapeo. Y básicamente así es como yo tengo mapeado así es como yo voy a mapear mi carrito hacia una orden. Y lo primero que voy a mapear es del order items, que es del order items de esta order. Yo voy a setear los car items de este carrito. Pero como son en sí modelos diferentes, lo que voy a hacer es que por cada car item que se encuentre en esta lista de car items, voy a seleccionar cada uno y cada uno lo voy a mapear a un order item. Y una vez estén mapeados todos los ítems del carrito hacia un order item, lo voy a listar y bueno, finalmente lo seteo al order items del order. Otra cosa importante es que tenemos que setear esto de .ignore. Vamos a ignorar lo que es el ID del carrito para que no nos lo setee al ID del order. Y bueno, esto es porque volvemos a nuestro modelo. Necesitamos agregar eso porque en nuestro modelo de carrito, obviamente tenemos una ID de tipo int. Y en nuestro modelo de order tenemos una ID de tipo int. Entonces lo que hace Mapster al tener esos dos variables, esos dos atributos con el mismo nombre y el mismo tipo de datos, es que lo setea automáticamente. Por eso es que necesitamos agregar ese punto ignore en lo que es el mapeo, para que lo ignore, para que no lo setee. Además, también el código de lo que es el order se lo vamos a setear después de hacer el mapeo. El transaction date no es necesario setearlo porque ya tiene un valor por defecto. El total price, lo va a setear automáticamente porque si pueden ver acá en el carrito, tiene el mismo nombre y tiene el mismo tipo de dato, por lo que no necesitamos configurarlo. El user ID pues no lo vamos a setear después de hacer el mapeo. Y los order items ya los seteamos nosotros. Ya está como la regla para hacer ese mapeo. Y bueno, finalmente eso es lo que sería el mapeo de un carrito hacia una orden. Ahora bien, pasando al detalle de este mapeo de un car item hacia un order item, lo vamos a ver en la parte de abajo que está acá.
Y aquí es donde vamos a pasar o vamos a mapear un ítem del carrito hacia un ítem del order, de la orden en sí. Para ello, vamos a setear el name at moment, el description at moment, el unit price at moment, el image URL at moment, el subtotal price, y vamos a ignorar también la ID de lo que es el car item, ya que nosotros vamos a tener nuestra propia ID para el order item. Y además no vamos a setear la cantidad porque básicamente eso se va a setear automáticamente. Y para el name at moment vamos a buscar lo que es el producto de este car item y le vamos a pasar el name que tenga ese producto. Lo mismo con la descripción, lo mismo con el unit price, lo mismo con la image URL al moment. Y para la image URL al moment vamos a primero verificar que tenga un valor. Y si tiene un valor y además tiene alguna imagen en sí, lo que vamos a hacer es obtener la imagen, eh, obtener lo que es la image URL de la primera imagen que encontremos. Y si no cumple alguna de estas dos condiciones, o es null la parte de imágenes, o no hay ninguna imagen en la lista de imágenes, pues le vamos a setear una imagen por defecto, para que no quede vacío. Y para el subtotal price, lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad del ítem del carrito por el precio del producto en ese momento. Y básicamente así es como mapeamos de un carrito. Así es como mapeamos. Uy, no, ¿qué dice? Vamos a borrar estos cambios. No sé. Ahora sí. Así es como mapeamos de el carrito del usuario hacia una orden del usuario. Y ahora vamos a seguir con la lógica en lo que es nuestro order service, que está acá. Y una vez mapeado el carrito, nos falta setear lo que es el código de la orden y el user ID. Entonces se lo pasamos acá. Se lo pasamos simplemente. Y ahí ya tendríamos nuestro modelo de orden correctamente creado y con todos sus datos seteados. Y ahora lo que vamos a hacer es guardarlo en la base de datos. Entonces para ello llamamos a esta función de createAsync del order repository. Le pasamos la orden y simplemente nos guarda la orden en la base de datos. En caso de que no lo guarde bien, lo que hacemos es mandar una excepción. Ahora vamos a ver lo que es el order repository para ver la función. Como pueden ver, aquí está definida la función. Va a recibir un modelo de order y va a retornar un booleano. Y vamos a ver la función de forma rápida. Aquí está, createAsync. Básicamente guarda la orden con este método simple, con el .add, y retorna el resultado del guardado, básicamente. Entonces seguimos con la lógica, vamos al order service. Una vez guardada la orden, lo que vamos a hacer es actualizar el stock de los productos, ya que como el carrito o los ítems del carrito se compraron, quiere decir que se disminuyó el stock, ya que esos carritos ya están comprados prácticamente. Y para disminuir el stock de todos los productos que se hayan encontrado en el carrito, vamos a iterar por cada ítem que tenga el carrito. Entonces, podemos iterar todos los ítems que tenga el carrito y por cada ítem vamos a ir creando, o bueno, vamos a primero obtener el nuevo stock que va a tener ese producto del ítem, y para ello vamos a restar el stock del producto menos la cantidad que tenía ese ítem. Eso nos va a retornar el nuevo stock, y ese nuevo stock lo vamos a setear en lo que es esta función del product repository para actualizar el stock nuevo de ese producto. Para ello vamos a pasar el ID del producto a actualizar y el nuevo stock que se va a setear. Básicamente eso. Y una vez actualizado todos los stocks de los productos, vamos a pasar a esta parte que es la eliminación de todos los ítems del carrito. ¿Y esto por qué se hace? Pues porque cada vez que realizamos una compra, lo que queremos hacer es limpiar el carrito y setearlo como si estuviera totalmente vacío. Para ello, pues vamos a primeramente llamar a esta función del car repository que se llama clear car
ítem async, que limpia el carrito básicamente, y le vamos a pasar el ID del carrito. Y después, una vez realizado esto, vamos a pasar a lo que es la actualización del precio del carrito. Y obviamente el nuevo precio va a ser igual a 0. Y pues le vamos a actualizar el precio mediante esta función del car repository que se llama update total price async. Le va a pasar el ID del carrito y el nuevo precio que va a ser igual a 0. Y finalmente retornamos el código de la orden creada en sí. Y básicamente ese es el flujo que nosotros realizamos para crear una orden. Ahora le voy a mostrar cómo lo tengo yo configurado en el Postman. Como pueden ver, aquí creé una nueva petición con el método post. Le añadí la base URL, que es esta en mi caso, y le agregué el order que corresponde al nombre del controller. Obviamente hay que setearle el bidder token, el token, porque claramente esta es una función únicamente para usuarios autenticados con el rol de customer. Y con eso listo, pues podemos crear la orden. Como pueden ver aquí, yo ya he creado una orden que me retornó este mensaje de orden creado exitosamente y me retornó lo que es el código de la orden creada. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente método, siguiente función, siguiente endpoint, que se llama getOrderDetail, que básicamente es para obtener el detalle de una orden. Para ello le vamos a pasar el código de la orden a través de la URL misma. Y este obviamente es una función para usuarios autenticados con el rol de customer. Y bueno, vamos a obtener primeramente acá lo que es el código que le pasamos en la URL. Y ese código se lo vamos a pasar a la función de getOrderDetailAsync. Le vamos a pasar el código y le vamos a pasar el user ID de nuestro usuario autenticado. Y con esta función de getOrderDetailAsync vamos a hacer toda la lógica para obtener el detalle de una orden. Una vez obtengamos lo que es el detalle, pues esta función en sí nos va a pasar un orderDetailDTO. Y ese orderDetailDTO lo vamos a pasar en el mensaje de éxito acá en esta parte. Aquí seteamos el tipo de dato como un orderDetailDTO y le pasamos el resultado acá. Y le mandamos este mensaje de detalle de la orden. Bueno, antes de ver la lógica en el servicio de esta función, vamos a ver primero cómo está seteado o cómo está creada la clase de DTO para el orderDetailDTO, que es esta. Y básicamente le vamos a pasar este DTO al usuario, que le vamos a pasar el código, el transaction day, el total price y los ítems. Pero los ítems también tenemos que pasarlo a DTO. Entonces vamos a crear una nueva clase llamada orderItemTO, que es esta de acá, que va a tener el product name, product description, image URL, unit price and moment, su total price y quantity. Y ese va a ser el DTO que le vamos a pasar al usuario finalmente. Y ahora vamos a ver la lógica en el order service. Primero vemos cómo está definida cómo está definida acá en la parte de la interfaz. Como pueden ver, aquí vamos a retornar un order detail DTO y vamos a necesitar un order code y el user ID del usuario. Ahora vamos a pasar a lo que es en sí la lógica. Para ello vamos a ir acá al order service. Vamos a cerrar esto acá y vamos a ver este método de getOrderDetailAsync, que básicamente es algo simple, no tiene mucha lógica en sí. Lo primero que vamos a verificar es que realmente exista un carrito realmente exista una orden para el usuario. Y para ello vamos a verificar mediante esta función de getByCodeAsync, donde le vamos a pasar el código del usuario, o sea, el código de la orden y el user ID del usuario. Ahora vamos a pasar a ver cómo está implementada esa clase de repositorio, esa función del repositorio, que es esta de acá, getByCodeAsync. Y pues lo que hace es buscar una orden en base a su código y retorna la orden o nulo en caso de que no la encuentra. Y necesita el código de la orden y el user ID del usuario.
Vamos a ver cómo está implementada en el order repository. Aquí tenemos la función. Lo que hace básicamente buscar en lo que es la tabla de orders. Utiliza el snow tracking para que no nos guarde en caché la orden en sí, sino que identifique que esta función únicamente es de lectura. Además vamos a incluir los ítems de la orden. Esto es bien importante a la hora de hacer el mapeo después. Y además aquí vamos a buscar finalmente lo que es la orden en base al código que le pasamos y en base al user ID. De esta manera podemos obtener la orden para el usuario. Y ahora vamos a ir a la lógica. ¿Dónde está? Order service. Bueno, aquí obtenemos la orden y después de obtener la orden simplemente lo tenemos que mapear a un order detail DTO. Y para ver ese mapeo vamos a ir acá al order mapper. Y como pueden ver aquí estamos pasando de una orden a un order detail DTO. Y para ello pues el order detail DTO va a necesitar que se sete un transaction date. Y ese transaction date lo vamos a convertir. Esa fecha de transacción lo vamos a convertir a lo que es la fecha o la hora adecuada a nuestro tiempo local en sí, que sería, por ejemplo, 9:16. Creo que el UTC son como 4 horas más, entonces para que al usuario le salga la hora exacta en donde realizó su compra, pues tenemos que hacer esta transformación. Tenemos que pasar de UTC a la hora local de nuestra región. Para ello le vamos a pasar el transaction date y vamos a utilizar esta función para convertir esa fecha. Y después vamos a necesitar que el total price lo pasemos a un string con este formato de pesos. Y para los ítems del order detail DTO, los tenemos que mapear cada uno de ellos a un order item DTO. Y aquí abajo tenemos el mapeo de un order item hacia un order item DTO. El order item DTO necesita un product name, y aquí se lo pasamos, que es el name at moment, un product description, le pasamos que es el description moment, la main image URL, el unit price at moment y el subtotal price. Como pueden ver, todos estos valores de acá, estos de product name, product description, son los atributos que tenemos acá en nuestro order item DTO, que son los que necesitamos para crearlo. Product name, product description, image URL, unit price, todo esto. Todo esto tenemos que setearlo acá, porque claramente el order item, que es de donde vamos a mapear a nuestro DTO, tiene otro nombre de su variable, no tiene la misma nombre, tiene amount, description y el price, todo eso. Entonces, esta es la manera para mapear de un order hacia un order detail DTO. Y una vez mapeado eso, pues lo que se hace simplemente es retornar en sí el order detail DTO, el resultado de ese mapeo. Y bueno, así es como mapeamos o más bien obtenemos el detalle de una orden. Ahora le voy a mostrar cómo está en el Postman. Está la función. Le voy a mostrar cómo está en el Postman, que aquí tengo la request de tipo get, obviamente. Aquí lo tengo como tipo get. Y necesito el order code. Pero antes del order code, obviamente poner el nombre del controller y aquí sí pongo el código de la orden. También tengo que pasarle el bearer token porque es una función auténtica que necesita autenticación. Y simplemente con eso lo ejecuto y como pueden ver aquí me sale el order detail DTO en esta parte de acá. Me muestra lo que es... Uy, ¿qué pasó? Aquí está. No, este no es. Este de acá. Me muestra lo que es el código, la fecha de transacción, el precio total y los ítems que tenía esa orden. En este caso tenía estos ítems,
me los mapea todos correctamente. Y ahora vamos a pasar a la última función que vamos a ver, último endpoint, que va a ser el get user orders, que básicamente nos permite obtener todas las órdenes de un usuario. Para ello vamos a setear este http get y le vamos a setear como que esta ruta de user orders. Obviamente tiene que ser un usuario autenticado del rol customer. Y también vamos a filtrar, vamos a hacer un filtrado de lo que son de lo que es este llamado. Por eso mismo le vamos a pasar este search parent TTO que lo hicimos o lo configuramos en la ayudantía de producto, creo, de gestión de producto. Y vamos a ver, vamos a repasarlo de nuevo. Que no me acuerdo dónde estaba. DTOs, creo que estaba acá. Aquí. Que es este search parent DTO, que básicamente le vamos a pasar el número de la página, el tamaño de la página y el término de búsqueda. Y ¿dónde está? Y bueno, le vamos a pasar esos datos para tener paginación y para tener un filtro de búsqueda para nuestra obtención de las órdenes. Y también vamos a buscar el user ID del usuario y se lo vamos a pasar a la función de get orders by user ID async junto con los search parents. Después retornamos la respuesta en sí, que es un listed order detail DTO, que básicamente es un DTO que contiene los parámetros de búsqueda y también contiene las órdenes que fueron encontradas para ese parámetro. Y esto se lo mandamos o se lo retornamos al usuario junto con este mensaje de acá. Vamos a ver en primera instancia, vamos a ver este listed order detail DTO, el cual contiene una lista de órdenes con el tipo order detail DTO, ya que obviamente tienen que pasar a un DTO para poder pasárselo al usuario finalmente. También va a tener total count, total page, current page, page size y las órdenes que estén en la página que estemos mostrando. Una vez visto eso, ahora sí vamos a ver lo que es vamos a ver lo que es la lógica de esa función en el order service. Bueno, primero vamos a ver la interfaz y cómo está definida esa función. Básicamente es esto: get order by user ID async, retorna esta lista de órdenes y necesita los search parents y el user ID. Ahora sí vamos a ver la lógica. Cerramos esto y vemos esta función. Que lo primero que vamos a hacer es llamar a esta función del order repository, que es get filter for user ID async, que básicamente nos permite filtrar las órdenes del usuario en base a los search parent que le estamos pasando y nos va a devolver las órdenes filtradas y el total count, que serían como las órdenes que se encontraron después de la filtración, que es un método en sí muy parecido a lo que hicimos con los productos. Pero igualmente lo vamos a ver en lo que es el order repository. Como pueden ver, aquí está definida la función. Necesitamos los search parent y el user ID. Nos devuelve las órdenes y el total account. Vamos a ver la implementación ahora sí. Como pueden ver, aquí está la función implementada y lo que hace en primera instancia es buscar las órdenes y también incluir sus ítems de esa order, los ítems de las orders, y va a buscar o va a filtrar únicamente las órdenes del usuario el cual está haciendo la petición, para de esta manera no mandarnos órdenes de otro usuario y que se filtre información que no queremos. Entonces únicamente va a buscar las órdenes del usuario que está haciendo la petición, el no tracking obviamente, ya que no vamos a actualizar nada de estas órdenes, simplemente las queremos retornar. Y después, al igual que lo hicimos en la función para los productos,
vamos a verificar que el search term del search param tenga un valor. Si tiene un valor, lo que vamos a hacer es formatearlo, limpiarlo, lo pasamos a minúscula, lo eliminamos los espacios en blanco. Y en esta query es donde filtramos en sí las órdenes. Vamos a verificar que el código no contenga, o sea, vamos a verificar o vamos a filtrar las órdenes en base a su código. Si contiene el search term, pues lo filtramos de esa manera. Y lo mismo con el total price y con los order items, que son los ítems del order. Lo que vamos a hacer es buscar en cualquiera de los ítems de ese order y vamos a buscar si alguno de las cantidades de esos ítems contiene el search term, el término de búsqueda. Lo mismo con el nombre, la descripción y el unit price. De esa manera filtramos lo que son las órdenes en base al término de búsqueda. Una vez realizada la filtración, lo que hacemos es obtener el total count. Para ello utilizamos esta función de countAsync en base a la query filtrada. Después lo que hacemos es aplicar la paginación, como ya lo hicimos en la parte de productos, es la misma lógica. En este caso lo ordenamos en base a su transaction date y realizamos la paginación. Una vez realizada la paginación, retornamos los órdenes pertenecientes a la página y el total count de las órdenes filtradas. Y ahora vamos a pasar al order service para ver la demás lógica. Y aquí es donde se retorna eso en las órdenes. Y aquí recibimos el total de órdenes en sí. Y si el total de órdenes filtradas es igual a 0, pues mandamos una excepción ya que no se encontró ninguna orden filtrada. Y también obtenemos las páginas totales mediante esta fórmula que ya la vimos anteriormente, que es la misma. Y también obtenemos las órdenes en la página actual que estamos mostrando. Para ello, de la lista de orders vamos a contar cuántas órdenes hay en sí. También hacemos esta validación para verificar que el page numbers no se salga de su límite en sí. Para ello la comparamos con las páginas totales. Y en caso de que el page number sea mayor a las páginas totales, pues mandamos una excepción de argument out of range exception. Una vez validado todo esto, vamos a retornar este DTO de listed order detail DTO, en donde vamos a setear las órdenes como las orders filtradas y la vamos a mapear hacia esta lista de order detail DTO, a una lista de order detail DTO. Después vamos a setear el total account, el total count, total page, current page, page size y order inst page. Y finalmente retornamos esta listed order detail DTO. Y una vez retornemos eso, pues el usuario podrá recibir sus órdenes filtradas según su término de búsqueda y en la página que buscó básicamente. Y ahora en el Postman tenemos esto. Vamos a ver cómo está en el controller. Aquí está. Y bueno, para setear esta función, el Postman, lo que hacemos es obviamente setear el método que es get, que es como lo tenemos acá, get. Y bueno, el nombre del controller primero. Y el user orders, que es esta ruta que nosotros seteamos para este endpoint. Después, obviamente necesitamos setearle un token, ya que es una función autenticada, un endpoint autenticado. Y en la parte de params le vamos a pasar todos los parámetros que pide nuestro search, o sea, pide nuestro search param, creo que se llama. Sí, search param DTO, que sería el page number, page size y search term. En este caso, pues aquí lo podemos setear, podemos obviar alguno. En este caso, siempre es obligatorio estos dos. Y ya este search term puede que sea, bueno, es opcional. Podemos setearlo o no. Y por ejemplo, aquí yo realicé esta petición y me dio este resultado en sí.
que sería el mensaje y las órdenes que encontró para mi usuario, el total count, que quiere decir las órdenes totales, que en este caso únicamente tengo uno registrado para mi usuario, las páginas totales, que son 1, la página actual en cual nos encontramos, que es 1, el tamaño de la página, que es 2, y las orders que se encuentran en la página actual, que es 1. Y como pueden ver, aquí está todas las órdenes mapeadas. Tenemos el código de la orden, la transaction date, el precio total y los ítems de la order. Y de esta manera podemos realizar todo el proceso de lo que es el order o la orden, o también se puede llamar el pedido, como ustedes lo quieran llamar. En este caso, eso fue todo por la ayudantía de hoy. Vimos más que nada la lógica de lo que son la parte del proceso de compra, que en sí es algo simulado. Y espero que tengan una muy buena semana, que puedan seguir desarrollando su taller, y en caso de cualquier consulta o duda, pues me hablan al correo. Muchas gracias.